Saludos cordiales, estimados organizadores del 34 Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística. La doctora Ana Jacqueline Urrego, el doctor Nelson Corrales y mi persona, Juan Carlos Araque, le presentamos la ponencia titulada Lugares comunes de argumentación. Este tema, íntimamente relacionado con la lengua y el lenguaje, tiene una importancia hoy día, puesto que en los lugares comunes deben ser reflexionados a partir de la lengua. Y la lengua, tal como lo enunciaba Aristóteles, tiene que ver con el ser. Y el ser se dice de muchas maneras. Por eso es que en el momento de argumentar tenemos que tomar en cuenta todo lo que sucede en nuestra cotidianidad. Vamos a tomar unas palabras de Martin Heidegger, quien en dos textos fundamentales, uno que es Ser y Tiempo y otro que es Principios para una metafísica lógica, dice lo siguiente. Dice, la piedra no tiene mundo, el animal es muy pobre del mundo, pero el hombre configura y crea mundo. ¿Y cómo sucede esto de que el ser crea mundo, pueda crear mundo a partir del lenguaje? Por eso lo lleva a una conclusión que es que el animal vive, la piedra subsiste y el ser humano existe. Mientras que Rafael Cadenas, tratando un poco de resumir esto que tenemos aquí, nuestro gran poeta y ensayista Rafael Cadenas, dice que la lengua tiene que ver más con sentir que con saber, porque solo se puede sentir lo que se padece. Y en realidad, cuando los docentes de lengua y literatura vemos las carencias que hay en la expresión, en el lenguaje, en todas las formas comunicativas, es porque lo padecemos. Vemos la cantidad de personas que cada día empobrecen su lenguaje debido a modismos, debido a palabras comodines y otra serie de cosas que suceden en sobre todo en la investigación lingüística, donde está la reflexión, y eso es necesario que uno se lo transmita a los alumnos para que ellos a su vez sean portadores de esa reflexión. Entonces, como lo dice Rafael Cadena, la idea no es que uno como mediador de lengua y literatura sea, sino más bien un observador que de alguna manera estudie los fenómenos y luego los reflexione conjuntamente con una comunidad. Obviamente, como lo dice allí, pues observamos una gran pobreza y una pobreza alarmante en el lenguaje de hoy día. Entonces, no basta con leer, escribir, hablar, escuchar, sino que tenemos que aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hablar y aprender a escuchar. Y de allí, sobre todo un tema muy concerniente y necesario de debatir a nivel de la academia, que es el arte de redactar, de interpretar para poder comprender el mundo, y a partir de la interpretación y la comprensión pasamos a lo que Heidegger bien denominaba la configuración del mundo. Sin lugar a dudas, debemos tomar la palabra Ferdinand de Saussure a partir de su texto Curso de Lingüística General del año 1916, donde dice que la lingüística es una ciencia posiblemente la más poderosa del mundo, porque tiene que ver con el arte de la expresión. La lengua, dice allí, es el dominio de las articulaciones, y el habla esencialmente, el habla y no la lengua, porque es la manera como nosotros utilizamos, el sistema de signos y símbolos, porque todo en la vida está configurado a partir de signos y símbolos. Eso es la vida que nosotros vivimos a diario, y así es como leemos, y hasta donde tengamos comprensión de esos signos y símbolos, como dijera Ludwig Wittgenstein, hasta allí va a llegar nuestra mirada, o hasta allí va a llegar nuestro mundo. De allí la gran importancia de ampliar nuestros horizontes de vida.
Dice Ferdinand de Saussure también que la facultad, natural o no, de articular palabras no se ejerce más que con la ayuda del instrumento creado y suministrado por la colectividad. Es decir, que nuestra lengua está permeada por una cantidad de factores eh, externos, contextuales, y que a partir de allí nosotros, eh, y con lo que decía Jean-Paul Sartre, que nosotros, ya que tenemos un pensamiento situado, entonces nuestra expresión lingüística, nuestro lenguaje, va a estar fuertemente condicionado por un contexto. De allí que somos llamados a romper, a superar esas barreras o esos obstáculos de alguna manera epistemológicos para tener cada día una expresión mejor, una comunicación superior. Eh, Aquí ya vamos a adentrarnos en el tema que es la argumentación, para poder luego hablar de lo que son los lugares comunes o tópicos. Dice que el lenguaje en el ser humano es un elemento de primera necesidad, y tratándose la argumentación del arte de construir argumentos sólidos para convencer a un público, a una persona, a dos o a un público en general, eh, debemos asumir que todo lo que construimos en la vida y lo que logramos en la vida es gracias al lenguaje. La argumentación como arte y ciencia está indisolublemente unida a la retórica. Eh, no es este el tema a asumir digamos, la parte de las figuras retóricas o el lenguaje retórico eh, conducente a la argumentación, pero sí es necesario decir que para convencer a las otras personas se utilizan muchos principios retóricos, por decir la comparación, a veces las hipérboles, la ejemplificación, y todas ellas, la metáfora, todas ellas son figuras retóricas. O sea, el ser humano por excelencia siempre ha querido convencer a los otros en el terreno de lo ético, de lo político, de lo moral, de lo religioso, más en este último ámbito donde sabemos que a veces la argumentación tiene mucho que ver con un proselitismo. Eh, También, y aunque no es el tema de esta ponencia, la argumentación es una actividad que se torna sumamente sospechosa cuando se utilizan falacias y pseudo razonamientos, es decir, argumentos falsos. Y de eso está lleno, esto lo dice Plantin en el año 1998, y es muy importante tomarlo en cuenta porque realmente la argumentación, en la argumentación deben evitarse las falacias, es decir, los argumentos falsos. Eh, Aquí vamos a hablar un poco y de manera muy sucinta lo que son los tipos de argumentos. Sin lugar a dudas, los principales son los argumentos de comparación o de analogía, ¿verdad? Donde uno, para lograr convencer a un público, uno hace una comparación para que esa persona logre entender más el concepto que está, en este caso, esgrimiendo un hablante. Es muy importante también el argumento causa-efecto, como un hecho conduce a una consecuencia. Y también los argumentos mediante ejemplos, que a veces para convencer a los receptores uno tiene que ejemplificar. De allí vamos a lo que Austin denomina los actos de habla, que son tres. Esto también lo vamos a decir de manera muy breve, puesto que vamos a ver cómo un hablante, cuando elabora su acto locucionario, que llama Austin, es el hecho concreto, la comunicación. Luego viene la intencionalidad, que es el acto ilocucionario, y finalmente el acto perlocutivo, que tiene que ver con el efecto que surte ese discurso en el oyente o en el receptor. ¿Okay? Ahora sí, ya habiendo enunciado estas palabras preliminares, vamos a ver lo que son las leyes de paso en la argumentación. Las leyes de paso, como lo dice Anscombe y Ducrot,
son subyacentes en la actividad lingüística. Y Plantano asume dichas leyes como unas reglas que cumplen el rol de una licencia para inferir, es decir, que a partir de una ley de paso yo logro inferir o logro interpretar lo que está sucediendo en una situación determinada. Vamos a un poco adentrarnos más en esto. Para Plantan, en acelera del siguiente modo, lo siguiente: los datos, al apoyarse sobre una ley de paso adecuada, adquieren el estatus de argumento y la proposición el estatus de conclusión. Quiere decir, y aquí nos vamos a la parte lógica de la argumentación, que lo más saludable es que el discurso argumentado tenga una, una lógica eh, bien inductiva o bien deductiva. Por eso vamos a pensar de momento que la ley de paso va a estar incluida en lo que de manera lógica se llaman silogismos, es decir, una premisa y una conclusión. Justo al hacer esta especie de imbricación locucionaria, el hablante logrará la efectividad discursiva contextual, tomando nuevamente la noción inductiva y deductiva, es decir, con dos premisas sumamente confiables, entre las cuales deberá estar una ley de paso, vamos a llegar a una conclusión sumamente confiable. Vamos a tomar este ejemplo. Dice, habrá una lluvia torrencial, por ello no habrá receso en la escuela. Fíjense que hay una premisa y una conclusión. Si hay una lluvia torrencial, la consecuencia será que no habrá receso en la escuela. Ello debido, allí debemos inferir algo muy importante, que la lluvia generalmente enferma a las personas, dado caso que en este caso los niños salgan al patio a tomar su receso, entonces se van a enfermar. Esas leyes de paso son lugares comunes que se caracterizan por una gran generalidad. Obviamente, estas leyes de paso a veces se equivocan, como lo vamos a... Mejor dicho, tienen un grado de equivocación, no es que se equivocan del todo, sino que por su grado de generalización arropan todo eh, cuanto se dice o proveniente de esa generalidad. Entonces, digamos que los lugares comunes que llevan a un grado altísimo de verdad, a alcanzar un grado alto de verdad. Cuando decimos las lluvias torrenciales fuertes enferman a las personas, eso es un lugar común. La ley de paso es una especie de constante que no cambiará nunca, pues las consecuencias de un evento serán inevitablemente las mismas. Al menos en este caso, por lo general, una persona que se lleva una lluvia, que se moja producto de una lluvia, hay muchísimas probabilidades de que se enferme. Las leyes de paso son fuentes de argumentos muy sólidas, demostrables fácilmente, ya que tienen el respaldo no solamente de la razón, sino de la lógica y hasta de la sabiduría popular. Digamos que los lugares comunes son verdades mancomunadas, dan una idea de eternidad. Sin embargo, como lo dijimos anteriormente, ellas pueden equivocarse. Tal como lo dice Perelman y Olbrecht, estos lugares comunes dan una idea de superioridad y de mucha duración, pero algunas tienen poco valor universal. Supongamos, hay unas verdades en tantos lugares comunes que tienen un valor universal gigantesco. Por ejemplo, decir, el helado hace feliz a las personas. Pero si nosotros estamos en una cultura oriental, mejor dicho, asiática, y decimos las tarántulas asadas hacen felices a las personas, esto tiene muy poco valor universal porque está circunscrito a un hecho cultural muy concreto, como es uno de estos países de Asia, como decir China, ¿no? Entre ellos, entre algunos de los países asiáticos donde se consumen este tipo de alimentos.
Entonces hay unos lugares comunes con mayor valor universal y otros con poco valor universal. En el lugar común hay que tomar en cuenta también lo que es la cantidad y la calidad. Es decir, pongamos por ejemplo, cuando un lugar común es expresado por un alcalde, un gobernador, un presidente, digamos que cuando lo dice el presidente tiene una mayor receptividad, puesto que a un presidente lo respaldan muchísimos medios de comunicación. Eh, Sin embargo, eso no quiere decir que sea de mejor calidad, porque una persona, un simple ciudadano a quien entrevisto, eh, digamos que en un tiempo de 5 minutos, puede decir algo mucho más importante de lo que dijo el presidente en 3 horas, en 4 horas. Entonces ahí vamos a tomar en cuenta, digamos, el resumen, la calidad o lo cualitativo de ese lugar común. Eh, por ejemplo, hay refranes que también son lugares comunes que tienen una importancia universal. Digamos que si enunciamos al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, eso casi que no tiene ninguna objeción, porque realmente si uno, cualquier ser humano, eh, digamos, se apega o se arrima algo que ética y moralmente es bueno, seguramente su formación o lo que esa persona va a hacer después de eh, acercarse a eso que es bueno, seguramente las consecuencias van a ser muy loables, muy notorias. Eh, para colocar digamos, un último ejemplo, hablaremos de los topos, es decir, pongamos en la cultura de los rockeros, donde ellos, por ejemplo, utilizan mucho la palabra metalero. Esto quiere decir personas que oyen música fuerte, heavy metal, y de allí la palabra metalero. Entonces, en cada cultura también se van a ver, o en cada tribu, como dijeron Michel Maffesoli, se van a ir dando o van a ir naciendo también topos o lugares comunes. Entonces, esos lugares comunes son soportes que a su vez son importantes tomarlos en cuenta. Más allá de que sean generalizaciones y que puedan eventualmente equivocarse. Ha sido un placer para nosotros eh, presentar esta ponencia de los lugares comunes y le estaremos eternamente agradecidos. El equipo de investigadores de la doctora Ana Jacqueline Urrego, el doctor Nelson Corrales y mi persona Juan Carlos Jara. Muchísimas gracias.